El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados, tengan todos un hermoso y bendecido día. Y por supuesto, un feliz comienzo de año. Quiero hoy compartir con ustedes una palabra que el Señor ha colocado en mi corazón, que necesita ser entendida y aclarada por el pueblo del Señor. Y quiero invitarles a leer el capítulo 6 del libro de los Hebreos, del versículo 1 al 9, sobre el cual estaremos disertando en este hermoso día. Antes de hacer esta lectura, les invito a hacer una oración. Amado Dios, te doy gracias en el todopoderoso nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por el gran amor con que nos amaste. Gracias por hacerte carne en la persona de tu Hijo y gracias por no dejarnos huérfanos, sino habernos enviado el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y nos permite entender de manera perfecta tu plan eterno. Toda la gloria sea para ti, amado Padre, amado Hijo y amado Espíritu. Amén. Y amén. Antes de empezar, quiero darle gracias a los hermanos que en este fin de año han tenido el sentir de parte del Señor de bendecirnos con ofrendas voluntarias para el sostenimiento de nuestro ministerio. Gracias a ellos por su generosidad, porque con esa acción no solamente manifiestan la gratitud que tienen por este ministerio, sino también entienden la necesidad del sostenimiento de esta obra maravillosa que el Señor nos ha encomendado. Un abrazo para ellos y por supuesto para todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Todos son bienvenidos hoy al estudio bíblico. El tema para hoy, amados hermanos, lo he llamado explicando el imposible de Hebreos 6, del 4 al 9. Pero para iniciar el tema, les invito a leer el capítulo 6, del 1 al 9, para poder comprender a qué es a lo que nos vamos a referir hoy. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Verso 9
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Este pasaje, amados, constantemente es utilizado por aquellos que concluyen que los que somos salvos, siempre salvos, podemos perder la salvación. Según el sistema arminianista, pueden caer los cristianos de la gracia y perder su salvación. Y lo que vamos a darnos cuenta, amados, es de entender y analizar lo que está enseñando aquí el autor de Hebreos, para ver si él está hablando o enseñando acerca de la posibilidad de que un salvo, siempre salvo, pierda su salvación. Observemos, amados, que la cuestión que el apóstol menciona aquí, en primer lugar, no es salvación. Él está hablando de arrepentimiento. Dice el texto leído, porque es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Y surge una pregunta. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? La misma escritura nos da la respuesta y nos enseña que le habla a los hebreos a quienes fue escrita la epístola, y esa parte es sumamente importante que tú y yo la tengamos clara. Esta es una carta para los judíos hebreos que habían creído en Cristo. Y a ellos los denomina tardos para oír, que debían ser ya maestros, que no necesitaban otra vez los primeros rudimentos de la palabra de Dios, como dice el capítulo 5, el versículo 11. Dice, hablando de este tema maravilloso, dice el apóstol, acerca de esto, está hablando, en la Reina Valera hay un título muy sugestivo que es advertencia de la apostasía. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, esta epístola está dirigida a los tardos para oír, hebreos judíos creyentes en Cristo en la época del apóstol Pablo. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí entendemos entonces el trasfondo de qué era lo que estaban haciendo esos judíos creyentes en ese tiempo, que lo describe el versículo 1 del capítulo 6. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y esa parte es sumamente importante que nosotros la tengamos clara en el contexto de lo que el apóstol está hablando a esos hermanos en su época. En el 6.4 dice, que es el texto que nos ocupa, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y aquí tú tienes que entender que si habla de la buena palabra de Dios es porque hubo una mala palabra de Dios entonces en esa época. Dice, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pablo utiliza aquí, amados, una conjunción hilativa cuando dice porque es imposible, refiriéndose al texto anterior donde dice esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pues hay casos, amados, en que Dios no permite, casos en que es prácticamente imposible
que una persona pueda llegar a comprender realmente estos misterios, y damos gracias a Dios por darnos la explicación clara en la palabra. Casos en que muchos, por falta de entendimiento, hacen de este texto comprender que la salvación se puede perder. Por ejemplo, amados, en lo que hemos leído vemos que hay un imposible, y es que es imposible seguir adelante a la perfección si tú y yo no dejamos los rudimentos de la doctrina de Cristo, como dice el verso 1. El apóstol habla de que debemos ir hacia la perfección, pero nos revela que es imposible hacerlo si tú y yo nos quedamos parqueados o estancados en los primeros rudimentos de Cristo bajo la ley. Ese es el otro Cristo del cual Pablo habla. Muchos no hablan sino de Cristo bajo la ley, es decir, el Cristo histórico bajo los 4 evangelios. Pero si Dios permite, amados, que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, es porque ve la posibilidad de que tú y yo podemos alcanzar la madurez, la perfección del conocimiento de Cristo. Y es a eso que tú y yo hemos sido llamados, entre otras cosas, privilegiados de poder tener toda la palabra de Dios a nuestro alcance, que sin duda alguna esos hermanos hebreos en su tiempo, antes del año 70, no la tuvieron como la tenemos nosotros. Y aquí encontramos algo, amados. Es posible que una persona sea iluminada, que guste del don y la participación del Espíritu Santo, que disfrute de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero a esa persona le es imposible que al recaer, esa persona sea renovada para el arrepentimiento. ¿Cuándo se recae? Según lo que hemos leído, cuando se crucifica de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. Voy a tratar de ser lo más claro posible porque esto no es sencillo de explicar. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo podemos explicar esa tentación de recaer a la que hace referencia el apóstol? En el momento, amados, en el que ellos, los hebreos a los que nos estamos refiriendo, creyeron, pusieron sobre ellos el fundamento del arrepentimiento. Si ellos recaen y vuelven atrás, ya no habrá para ellos necesidad de volver a echar una vez más el fundamento que ya fue establecido en ellos. Y podríamos aplicarlo para nosotros, por supuesto. No se puede echar 2 veces el mismo fundamento del arrepentimiento de obras muertas, como no se le pueden echar 2 veces al mismo cimiento en la construcción de una casa o edificio, porque usted, una vez echado el cimiento, lo ha establecido para seguir adelante en la construcción hasta que el edificio esté terminado. Así, amados, el cimiento de la verdad de la palabra de Dios ha sido establecido para que tú y yo sigamos adelante hacia la perfección, hacia la madurez. No tenemos tiempo de volver atrás. No se puede ir a la perfección espiritual o al conocimiento de la madurez en Cristo, de la vida en Cristo que nos ha sido dada, si echamos 2 veces el mismo fundamento. Recuerde que estamos hablando del arrepentimiento de obras muertas. Ese fundamento ya se echó una vez. Entonces lo que hay que hacer es avanzar hacia la perfección espiritual en Cristo. Pero ¿cuál era el problema entonces de estos creyentes hebreos a quienes el apóstol les escribe? Que ellos eran inmaduros, que ellos se quedaron siendo niños necesitados de leche y no de alimento sólido, porque no lo procuraban y porque seguramente tampoco lo deseaban.
por estar sumidos en las obras muertas del judaísmo, es decir, de la ley, no ejercitaron sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando hablamos del bien, hablamos de algo superior, y cuando hablamos del mal, por supuesto, hablamos de lo inferior. Así que esta carta tiene un propósito para los creyentes hebreos. ¿Y cuál es? Era poner ante sus ojos el eminente peligro espiritual en que se encontraban, a fin de que a causa de la ley de la que ellos provienen, podían volver a recaer y ser tentados a apostatar, a apartarse, a alejarse de la fe en Cristo para volver a los débiles rudimentos de la fe, ofreciendo quizá sacrificios por el perdón de sus pecados, volviendo a las reuniones del judaísmo, volviendo nuevamente a sus sinagogas para practicar las obras muertas de la ley. Por supuesto que a nosotros, los gentiles, eso no nos preocupa para nada. Pablo no está aseverando la pérdida de la salvación o un caso específico de apostasía en esta lectura que hemos tenido. Pablo está aquí advirtiendo que el no querer progresar, que el no ir hacia adelante, hacia la perfección, puede conducir entonces, lógicamente, a retroceder. Y si la persona retrocede, eso puede implicar incluso el llegar a convertirse en un apóstata. Si ustedes leen atentamente, hermano, la advertencia del apóstol Pablo es muy clara. Si ellos recaen, ya no pueden tener una segunda renovación para el arrepentimiento. Porque uno se arrepiente una sola vez cuando viene a Cristo, y luego debe avanzar hacia el perfeccionamiento espiritual por medio del alimento sólido de la palabra madura de Dios que Él nos proporciona por su misericordia. En este contexto, algunos creyentes hebreos ya habían llegado a la madurez en Cristo, pero otros decayeron. ¿Por qué Pablo usa el término recayeron? Como si lo hubieran hecho. Lo usa solamente para reforzar la advertencia que acaba de darles, dándoles a entender que es tiempo de dejar de ser niños y ser maestros y avanzar hacia la madurez espiritual. Y obvio que esa advertencia para cualquier niño en Cristo hoy sigue siendo la misma. Recaer es apostatar. ¿Qué es apostatar? Es repudiar lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado en Cristo. Es perder la confianza completa en el perdón de nuestros pecados, en la vida eterna que nos ha sido dada por Dios y que, si es eterna, nadie puede quitárnosla. Apostatar es crucificar por segunda vez al Hijo de Dios. Apostatar es volver a las formas muertas del judaísmo, como ustedes pueden ver más adelante en la misma epístola, que es lo que el apóstol trata de aclararle a los creyentes judíos hebreos. Es imposible para el que cae en el judaísmo con todas sus obras muertas de la ley, que Cristo para ellos muera por segunda vez, que derrame su sangre para ellos por segunda vez, que sufra por segunda vez, o que los ilumine por segunda vez, que les dé el don celestial por segunda vez, que les dé el Espíritu Santo por segunda vez, que les muestre los poderes del siglo venidero por segunda vez. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que Dios da en Cristo lo da por primera vez y nos lo dio a ti y a mí una sola vez. Y ese sacrificio completo es perfecto para que tú y yo avancemos, sin lugar a dudas, hacia el crecimiento espiritual, hacia la madurez espiritual.
Probablemente estos judíos no entendían que en la cruz Cristo hizo un solo sacrificio por sus pecados, por primera vez y por única vez, lo repito. Así dice Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, note bien, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, cosa que ocurrirá con su venida en gloria al final de los 7 años de la tribulación. Dice 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este versículo es claro que cuando tú y yo vinimos a Cristo, nos fue dado el don de la salvación eterna. Por medio de Él fuimos hechos perfectos. No por un día, ni por un año, ni por 10, sino dice para siempre. Y lo único que Dios de Dios que no se puede rechazar es esta verdad maravillosa, porque es una verdad que solamente podemos disfrutar, la podemos degustar, la podemos vivir. Porque es que, amados, Dios no tiene otro remedio para el pecado del mundo o para la apostasía de alguien que repudie a Cristo y que rechace entender que Dios lo dio en la cruz del Calvario para su iglesia. ¿Y quién va a ser, hermanos, de nosotros tan insulso, tan necio, para repudiar el magno único sacrificio completo de Cristo por la salvación de nuestras vidas? Seguramente una persona nacida de nuevo realmente nunca hará una cosa así. Así que entonces, esta es una advertencia, no es una aseveración de Pablo a los creyentes hebreos. Y hoy podemos descansar en la verdad que, siendo la nueva creación de Dios como lo somos, ni tú ni yo podemos jamás repudiar el hecho de lo que tú y yo ya somos en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo? Vamos a la epístola de los Efesios. Y por encima, porque todo esto yo lo he predicado en múltiples ocasiones en diversos temas, pero que vale la pena recordarlo. Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice eso? Que tú y yo, que somos bendecidos. ¿Con cuántas bendiciones? Con todas las bendiciones espirituales que puedan haber en los lugares espirituales en los cuales tú y yo hoy nos movemos y hoy vivimos en Cristo. En segundo lugar, un escogido de Cristo fue seleccionado, escogido, conocido por Dios antes de la fundación del mundo, de tal manera que no hay forma de que apostate o se pierda. Pues dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren qué maravilla, hermanos. En tercer lugar, un predestinado para ser hijo de Dios, dice el versículo 5, dice que nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Algunos hace 50 años, 30 años, 10 años, ya habíamos sido escogidos por Dios, predestinados por Dios, conocidos por Él, y en su tiempo nos llamó a cada uno de nosotros para vivir esta experiencia maravillosa de nuestra eterna salvación y, como lo vimos, crecer, dejar los rudimentos de Cristo e ir adelante hacia la perfección. En cuarto lugar, tú y yo reconocemos por la palabra que tú y yo somos aceptos en el amado. Mira el versículo 6, dice:
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo. ¿Cuándo nos conoció Dios? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos bendijo Dios? Antes de la fundación del mundo. Y Él nos escogió, como dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Un perdonado entonces también, amados, número 5. Le han sido perdonados todos sus pecados, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo estamos tú y yo? Perdonados completamente de todos nuestros pecados. El verso, en sexto lugar, un salvo por la gracia de Dios, dice el capítulo 2, versículo 8, lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y añade, no por obras, que era la que los judíos y los judaizantes de hoy quieren añadirle a los creyentes en Cristo. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nos recuerda que la salvación por gracia es un don, un regalo de Dios, que Dios no está dispuesto a quitarnos, pues por eso es un regalo. Así que, amados, no solo eso, sino que en séptimo lugar, tú y yo, ¿cómo estamos hoy? Sentados en lugares celestiales con Cristo, versículo 6 del capítulo 2 de Efesios. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, que ¿cómo estábamos tú y yo? Muertos espiritualmente. ¿Qué hizo con nosotros por medio del nuevo nacimiento? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De esto he hablado muchas veces. Estamos sentados en posición de reposo y de descanso, pues descansamos por completo en la gracia de Dios que nos fue dada por Él, pues nos conoció y nos predestinó para esto antes de la fundación del mundo. En octavo lugar, tú eres una persona que en el versículo 5 nos dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué tenemos tú y yo hoy? Vida. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo la recibimos? Por su gracia y su misericordia. Y hay una promesa que es la número 9, que es extraordinaria y maravillosa, que tú y yo encontramos en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, donde la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tú eres un conocido de Dios en Cristo. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Que no tiene principio ni fin, y era la vida que tú y en el Espíritu teníamos antes de la fundación del mundo, antes de venir a ocupar este cuerpo. Dice, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué maravillosa esa palabra, hermanos, para ti y para mí. El día que tú y yo repudiemos todo esto que Dios dice que somos en Cristo Jesús, pues nos convertiríamos en unos apóstatas. Y allí sí sería imposible, hermanos, ser renovados por segunda vez a esas posiciones espirituales de victoria, de gloria que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y que seguramente muchos de esos hebreos a quienes Él escribió la carta no conocían ni entendían todavía perfectamente como tú y yo hoy podemos entenderlo. Y no nos son arrebatadas, amados, porque ya nos fueron dadas por primera vez en Cristo Jesús. Dice de nuevo Hebreos 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Sí ves? Y que pertenecen a la salvación. Todo esto es parte de nuestra salvación irrevocable. Aunque hablamos así. Él tuvo que hacer
esa introducción a los niños, a los que debiendo ser ya maestros, se quedaron estancados. ¿Quiénes son esos vosotros? A quienes hace referencia el versículo 9, somos nosotros, los maduros, los que dejamos los primeros rudimentos de la doctrina de Dios y vamos adelante hacia cosas mejores, hacia cosas que le pertenecen, por supuesto, a nuestra salvación y que nos pertenecen por la gracia de Dios, porque fue por gracia que nos han sido dadas. Esto me permite afirmar, sin lugar a equivocarme, que los salvos siempre salvos no son los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma, como dice Hebreos 10:39. Dice, léelo conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto implica, amados, entonces que los salvos, siempre salvos, estamos persuadidos de esta realidad en Cristo. Y vivimos buscando verdades cada día mejores que pertenecen a la salvación que Dios nos ha dado. Indagamos, escudriñamos, buscamos la verdad de la palabra a través del Espíritu Santo, que es nuestro maestro y guía, en la consolación que para nosotros tienen las Escrituras, tiene la palabra de Dios. Y es que los salvos, siempre salvos, no podemos renovar el arrepentimiento, porque renovarlo sería volver a repetir el arrepentimiento y la muerte de Cristo y el arrepentimiento que una vez, años atrás, hicimos en Cristo Jesús. Si un salvo hace esto, amados, estaría entonces crucificando al Hijo y exponiéndolo al vituperio humano, y esto es un imposible para alguien que como tú y yo tenemos la revelación de la palabra de Dios y la explicación que el apóstol Pablo nos ha enseñado en Hebreos 6. Quisiera concluir con el versículo 7 de Hebreos 6, donde examinamos algo bien importante, hermanos. 6:7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que cae muchas veces, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y aquí hay una analogía extraordinaria, tomando como punto de referencia la tierra. Pablo dice que la tierra bebe la lluvia y que como resultado produce hierba provechosa a aquellos que la labran, y que es una tierra que recibe bendición de Dios. ¿Quién es la tierra aquí? Los salvos, siempre salvos. Y la lluvia bebida por los salvos, siempre salvos, son las bendiciones que nos son impartidas a través de los instrumentos que Dios utiliza para revelarnos estas verdades. Es por eso que tú y yo hemos sido iluminados, hemos degustado del don celestial, hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo y por supuesto hemos venido siendo partícipes de la buena palabra de Dios, que es la que predicamos en nuestro ministerio y en muchos otros seguramente. Pues para eso fue que fuimos llamados. Así que, amados, todas estas lluvias de bendiciones las estás bebiendo tú día a día al escudriñar esta palabra de gracia maravillosa. Y uno quisiera que mucha gente viera estos textos, viera estos videos, pero no es así. Pablo dice que cuando la tierra bebe la lluvia, produce hierba provechosa. La tierra eres tú, la lluvia es la buena palabra y la hierba provechosa es el resultado de estar siendo perfeccionado o madurado por el conocimiento que estamos adquiriendo. Sin embargo, el verso 8 dice: pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada.
Y déjame decirte que esa es la mala palabra. Son espinos y abrojos. Y esos espinos y abrojos son los rudimentos pobres del judaísmo, que todavía se practica en muchos sectores de la iglesia, llamémoslo iglesia, y que practicaban por supuesto los creyentes hebreos y tentados siempre a regresar a Moisés. Todos esos ritos y obras del judaísmo están reprobados, pues ya hemos visto suficientemente que la ley no puede perfeccionar la conciencia de ningún hebreo ni de ningún gentil como nosotros. Un salvo siempre salvo jamás puede ser perfeccionado por medio del judaísmo, porque el judaísmo y la ley son abrojos y espinos reprobados a los que Cristo puso fin con su muerte en la cruz del Calvario. Así que una vez salvos, nunca podremos estar bajo quema o maldición, y jamás seremos ni espinos ni abrojos, porque tú y yo hoy, gracias al Señor y a su misericordia, estamos siendo persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y esas cosas mejores es el alimento sólido que a través de nuestro ministerio y nuestro canal estamos compartiendo con los santos, y que por supuesto muchos también lo deben estar haciendo en esta hora. Pero amados y amadas, de algo que tú y yo hoy podemos estar plenamente seguros, es de nuestra eterna salvación. Y muchos, lamentablemente, prefieren los abrojos, prefieren los espinos, prefieren las obras muertas de la ley. Pero tú y yo, indudablemente hemos sido persuadidos por el Espíritu Santo a ir en pos de cosas mejores, de verdades maravillosas, hasta que tú y yo seamos maestros de la palabra de Dios y no niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. Vamos a orar. Amado Dios, qué privilegio maravilloso el que tú nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has apartado para esta obra preciosa en este devenir de los últimos días sobre la tierra. Esta es la trompeta que resuena previa al arrebatamiento de la gloriosa iglesia del Cordero. Estas son una serie de verdades bíblicas que tú pones ante nuestros ojos espirituales para que degustemos y aprendamos a descansar plenamente en la salvación que nos fue dada una sola vez por Cristo en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias, Señor, por los hermanos que siguen nuestro canal, que siguen estos temas. Obvio que yo quisiera que de los 7,600 miembros que tenemos, todos vieran estos temas, pero prácticamente es imposible, porque muchos andan ocupados en otras cosas seguramente, y porque no faltan los que desechan tu sabiduría y tu conocimiento espiritual. Pero gracias, porque el hermano que está viendo este video y está orando conmigo en esta hora, hemos entendido que tenemos un privilegio extraordinario, y es el de poder tener la plena convicción y la seguridad de nuestra eterna salvación en Cristo. Amén y amén. Amado, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por tu atención. No te olvides del WhatsApp que ves en la parte inferior, a donde te puedes incluir en nuestro grupo de estudio, en donde yo te envío todos estos temas escritos para que los repases y los compartas lógicamente con otros, para que tú también te conviertas en un maestro de la palabra de Dios. Es tiempo de dejar los rudimentos. Es tiempo de dejar de ser niños fluctuantes. Es tiempo de avanzar hacia la perfección, pues Cristo viene por una iglesia madura y perfecta en sabiduría y conocimiento, para la gloria de su nombre. Gracias, amados, por su atención.
Gracias por el privilegio de poder llegar hasta ustedes y que el Señor te continúe bendiciendo.